fidelidad en nuestra serie sobre lo que ya llevamos como unos, esta es la cuarta, sobre Dios fiel. Hoy vamos a hablar sobre la fidelidad en torno a lo que es el servicio, y es lo que el Señor en algún momento le dijo a uno de los siervos de él. Ven, en una parábola le dice, siervo fiel. Y me gustaría, de pronto no lo vamos a leer todo, pero si quieren ubíquense por favor ahí en Mateo 25, 14 al 30, si alguno tiene ahí su Biblia. Vamos a leer el versículo 25 y el versículo 26. Dice la palabra, así voy a leerlo en la NBI. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido. Entonces vamos a hablar acá de lo que el Señor le dice al siervo que no hizo lo que era correcto. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Siervo malo y siervo perezoso. Ahora, toda la parábola que se narra acá consiste en lo siguiente. Hay tres siervos, a uno se le entregan 5.000 monedas de plata, a otro se le entregan 2.000 monedas de plata y al tercero se le entregan 1.000 monedas de plata. ¿Cómo es? 5.000, 2.000 y 1.000. El que recibió 5.000 dice que se puso a trabajar y las hizo producir al punto de que se duplicaron. Y cuando vino el Señor a pedir cuentas, ¿a qué vino? A pedir cuentas. Porque siempre que a nosotros se nos entrega algo para que lo administremos, en algún momento a nosotros nos van a pedir cuentas sobre aquello que nosotros estamos llamados a administrar. Hay un error con la gente y es un error grave, y es que la gente cree que es dueña de sí misma. Las personas creen que son dueños de su vida, que son dueños de su tiempo, que son dueños de su salud, y esto es un error muy grande, porque en realidad nosotros estamos viviendo un tiempo que es prestado, es un tiempo que es un regalo por parte de Dios. Ninguno aquí puede decir, yo me hice por sí solo, yo me hice a mí mismo, yo vine aquí a la tierra porque decidí venir y me hice a mí mismo. Es muy diferente a lo que pasó con Jesús, que inclusive en la canción que cantábamos la semana pasada sobre Santo, que no recuerdo cómo se llama, bueno, Santo es el que vive. En esa canción se habla algo acerca de Jesús que es real, pero eso tiene que ver en cuanto a Jesús y a su divinidad. Dice, a él no le quitaron la vida, a él no lo mataron, él entregó la vida, no lo mataron, él entregó su vida primero, la entregó. Él enmudeció frente a sus captores, frente a sus agresores, él enmudeció y él entregó su vida, porque si él hubiera querido impedir eso, lo impide. Él tuvo la oportunidad de que ese proceso fuera cortado cuando estuvo frente a Poncio Pilatos. Él puede argumentar y él puede salir de esa situación, pero él había decidido entregar su vida. Él decidió venir a la tierra. Siendo rey, dejó el trono para venir a la tierra, y siendo hombre, nació como un pobre, se empobreció, naciendo en un pesebre, siendo un rey, dice la palabra de Dios, nació en un pesebre o se empobreció para enriquecernos a nosotros. Ahora, se rebaja a la condición de siervo, y no solamente de siervo, sino de esclavo. Y de la condición de esclavo, no solamente como esclavo, muere como el peor de los criminales. Eso en cuanto a Jesús. Él decidió venir, él decidió entregar su vida, pero aquí ninguno de nosotros decidimos venir, ninguno de nosotros decidimos hacernos a nosotros mismos, no. El Señor nos ha entregado una vida para que nosotros seamos mayordomos y administremos nuestro tiempo, administremos nuestra salud. El espacio de tiempo que tenemos en esta tierra somos llamados a administrar. Así es que cuando el Señor nos permite administrar algo, en algún punto Él nos va a pedir cuentas sobre lo cual nosotros solamente hemos sido mayordomos. Entonces no es que yo hago lo que yo quiero. Le decía el apóstol a Timoteo,
ahora tú estás joven, acuérdate del Señor mientras tú estás joven, es provechoso para ti caminar con Dios desde ahora que tú eres joven, se lo dice a Timoteo. En esta parábola que está plasmada está en otros evangelios también, pero la que estamos citando ahora está en Mateo 25, dice que el Señor a cada uno le entregó y le entregó de acuerdo a sus capacidades. El Señor le entrega a cada uno unos dones de acuerdo a la capacidad que hay en ellos para trabajar. A cada persona Dios le entregó, dice que Él ascendió, pero antes de ascender descendió, llevando cautiva la cautividad, y esto lo hace para entregarnos a nosotros dones. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado? Para darnos dones, y a cada uno de nosotros el Señor nos entregó unos dones. El asunto aquí, ¿cuál es? El problema es que muchos de esos dones están bajo tierra. Y una vez decía un pastor, él decía, me pareció tan impactante porque él lo decía de esta manera: en la antigüedad, ¿por qué se usa esta parábola? Porque en la antigüedad lo que se cavaba y se ponía en la tierra era, las semillas para producir, pero también en el pueblo las letrinas se cavaban. Y era vergonzoso porque no era semilla propiamente lo que este hombre tenía en sus manos, sino era algo para producir en el terreno, para trabajar. Dice que él agarró esos dones que Dios le había entregado, esos talentos, esas monedas de plata, y abrió un hueco y las enterró en la tierra, dándole el mismo nivel que se le da a la escoria, o que se le daba a la basura, que se le daba a los desechos, que dejándolos fuera de la tierra contaminaban, pero que poniéndolos bajo tierra se ocultaban. Entonces me parece interesante lo que él explicaba esa vez, y tiene algo de sentido, porque es como cuando uno muchas veces menosprecia lo que Dios pone bajo sus manos, bajo su cuidado, y nosotros no podemos menospreciar nada de lo que Dios nos ha entregado. Por eso le estoy diciendo a este joven, es tiempo de estudiar, es tiempo de trabajar sobre el don que ha sido entregado y confiado en Él, porque no podemos cometer el error de aplastarlo, ignorarlo y simplemente enterrarlo, porque Dios en algún punto va a pedir cuenta sobre lo que Él ha entregado, nos pide cuenta a todos. Entonces dice que el que tuvo 5,000 multiplicó el dinero, lo duplicó y tenía 10,000. El que tuvo la oportunidad de trabajar con 2,000 lo duplicó y tenía 4,000 al final de la historia, pero el que tuvo 1,000 decidió enterrarlo. Y el argumento que él da es: tú eres un hombre duro, tú eres un hombre injusto, tú eres un hombre malvado, tú quieres recoger donde tú no sembraste y tú quieres que yo trabaje para ti. Es lo que le está diciendo. Palabras parafraseándolo, pero es lo que en el texto nos explica a nosotros. Tú quieres recoger sobre algo que tú no estás haciendo, me quieres poner a trabajar a mí, para ti, y por eso lo enterré. Muchas veces pasa esto con la gente, porque la gente cree que está trabajando para las personas. La gente cree que el trabajar para la obra de Dios es trabajar para un hombre, y eso no es así. Porque el Señor que ve en lo secreto, el Señor que ve en lo secreto recompensa en público. Nunca Dios es deudor de nadie, y lo tengo por cierto, como que llevo 30 años caminando con Él, que nunca Dios es deudor de alguien que le trabaja a Él, jamás, jamás. Nada de lo que tú hagas para Dios, para el reino, para su obra, jamás va a quedar en el olvido. Nada de lo que uno siembre para Dios, en amor, en esfuerzo, en trabajo, nada, absolutamente nada se queda en el olvido. Con el Señor, todo lo que tú pones se multiplica y crece. Ahora, algo que yo les decía la vez pasada, sin entrar a hablar en temas de política, yo les decía este martes, creo que los decía a ellos en teología, es que el Señor reparte a cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Y si a alguien llega algo a sus manos, si a alguien es puesto algo sobre sus manos para trabajarlo y es capaz de ponerlo a producir, bien, porque la persona, en el texto ustedes lo leen y dice: siervo, buen siervo fiel, a los dos primeros, buen siervo fiel, pero al tercero le dice siervo malvado y perezoso. Ahora, ¿qué quiere decir eso?
que la pereza o la ociosidad o la indiferencia para trabajar para Dios se traduce como infidelidad. En unas versiones está como siervo infiel, siervo malo infiel, y en otras está como siervo malo perezoso, siervo perezoso y malo. Así está en este contexto. Entonces, cuando yo dejo de hacer algo por pereza, por negligencia, que es otro sinónimo que usan otras traducciones, cuando yo soy negligente, cuando yo soy ocioso, cuando yo soy perezoso, lo que yo estoy demostrando es infidelidad. Y tal vez nunca habíamos visto el tema de esta forma. Tal vez no veíamos la palabra infiel traducida como negligencia, pereza, indiferencia, ociosidad. Y se traduce en el mismo sentido, es sinónimo de infidelidad la pereza, la negligencia, la indiferencia. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que entender algo, sin ánimo de entrar a hablar de política. La palabra lo habla por sí sola, y es algo que está en contra de lo que ahora mismo está gobernando muchos países del mundo, y es que todos somos iguales, es que repartamos la riqueza, porque es injusto que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Es algo que se ha infiltrado aún en medio del ministerio y de muchas iglesias, donde la gente erradamente cometen el fallo delante de Dios de agarrar lo que tienen y ayudan muchas veces a la gente que es negligente. Yo no digo que no es bueno dar la mano, sembrar, bendecir a alguien. Cuando tenemos la oportunidad de bendecir, tenemos que hacerlo, porque dice la Biblia: hagan bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ok, pero cuando uno va a sembrar, uno tiene que aprender aún en quién siembra, porque no todo el mundo es buena tierra, y esta parábola lo habla claramente. No todo el mundo es buena tierra, no toda semilla va a germinar en todas las tierras, no todas las personas son buena tierra. Y parte de la fidelidad en mí está en entender esta parábola en su contexto original. Y es que mucha gente ahorita quiere que se le dé algo sin hacer nada. Muchas personas reclaman ayudas del gobierno, muchas personas están en busca, en pro de cosas que les den y que les den, pero no están dispuestos a dar. Por eso hay bonos para la gente que tiene tantos hijos en Estados Unidos, y eso ha desestabilizado la economía de una manera impresionante. La gente tiene hijos y le llegan las pacas de pañales, les llega un bono, un cheque del gobierno, la leche, les llegan muchas ayudas, y la gente, muchos latinos con mentalidad de pobreza, se acceden a tantas cosas y no trabajan. Esto ha generado un caos y un desorden. Mire que según la Biblia, luego el Señor, después de evaluar los 3 casos, dice que los 1000 de aquel que no hizo nada se los entregó al que tenía 5000. Y dice el Señor: al que más tiene, más se le da. No es lo que está operando en la sociedad actual, y es al que menos tiene hay que darle. Tal vez a mucha gente le raye esto la cabeza y le suene injusto, sobre todo a la gente que camina hacia el socialismo, hacia el comunismo, hacia la izquierda, hacia la anarquía. Esto les raya, les molesta, pero es lo que la Biblia dice: al que más tiene, más se le da. ¿Por qué? Porque demostró la diligencia y la capacidad para poner a producir lo que le pusieron en sus manos. Entonces, los que se victimizan por ahí, los que creen que el gobierno les debe, los que se resienten contra las grandes empresas, los que viven resentidos, que aparte es absurdo, porque los más resentidos y los que más pelean por esta situación son los que más están derrochando. Miren el escándalo que tenemos ahora mismo en nuestra nación. Miren la vergüenza que tenemos ahora mismo en nuestra nación. Es una vergüenza que los que más pelean por el socialismo, porque los pobres reciban, que los ricos son unos elitistas, burócratas, y que los que más con ese discurso de política por embolsillarse las masas pobres, los que más hacen todo ese despliegue y ese derroche, son los que más están gastando, los que más empobrecen la nación, los que más se enriquecen a costa del latrocinio y de ganancias deshonestas. Fíjense que solo les sirve de discurso político, démosle al pobre, quitémosle al rico, vamos a
que haya igualdad. Y ellos por debajo de cuerda están derrochando de una manera, digo yo, pecaminosa. Eso es pecado. Eso es pecado porque si hay hambre y si hay necesidad, y hay personas que sí deben recibir ayudas, pero no todo el que necesita ayuda merece recibir ayuda. ¿Está mal? No todo el que necesita ayuda merece esa ayuda, porque muchos de los que están necesitando ahorita mismo ayuda, lo están necesitando es por negligentes, por perezosos, por deshonestos, por delincuentes, porque quieren ganarse todas las cosas de una manera fácil, quitándole a los demás, resintiéndose contra los ricos, contra los empresarios. Pero hay gente dentro de este grupo de gente que necesita, hay un segmento de personas que necesitan, que sí es verdad, una necesidad. Bueno, haciendo como esta pequeña cortina, este pequeño paréntesis, el Señor, los principios bíblicos dicen que al que más capacidad tiene, más se le tiene que dar. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho es puesto. Entonces, nosotros hoy tenemos que tomar una decisión y delante de Dios, ¿qué calificativo queremos recibir? ¿Siervo fiel o siervo malo y perezoso? Miren que hemos estado hablando últimamente y siempre hay dos corrientes en la Biblia. Dos mujeres, Orfa y Ruth, dos hijos, el hijo mayor y el hijo pródigo. Siempre hay dos corrientes y acá hay o siervo fiel o siervo infiel. No es siervo medianamente fiel, siervo medianamente infiel, ¿sí? No funciona así. O es o no es. Vamos a ir a la palabra, a 1 Corintios 4, 14 al 17. Riquezas, honra y vida es la remuneración para los humildes temerosos del Señor. 1 Corintios 4, 14 al 17 dice: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos, amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito envié a Timoteo, mi amado. ¿Qué dice? Mi amado y fiel, hijo del Señor. Mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Amén. Pablo, el apóstol Pablo, está demostrado que escribió 13 libros de los 27 que tiene el Nuevo Testamento. ¿Cuántos tiene? 27, el Nuevo Testamento tiene 27. Pablo está demostrado que escribió 13 libros. En el libro de Hebreos pareciera que hay unas partes que escribió él y otras Pedro por el lenguaje. Cuando estudiamos el libro de Hebreos, hay unas partes que diera la impresión de que fue Pablo y otras que nos da la impresión que fue Pedro. Ustedes saben las posturas teológicas de cada uno. Pero como no está demostrado, nos remitimos a lo que está demostrado. Entonces, en este orden, si fuera Hebreos también de Pablo, sería el 50% casi. Pero como hablamos de 13 libros, hablamos del 40%. Pablo escribió el 40% del Nuevo Testamento. ¿Cuánto escribió? 40%. Me siento como en clase de teología. El 40% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Ahora, Pablo, que en alguna ocasión escribió, Dios mío, es impactante, porque este hombre sí que tuvo que pasar por tantas, de verdad que yo le decía a Sara, ayer yo estaba leyendo y leyendo, y yo le decía a Sara, de verdad se me llenaban los ojos de lágrimas, y yo le decía a Sara, nos falta tanto. Me decía, ¿qué piensas? No, estoy leyendo y nos falta tanto. Esta gente de verdad es que en serio, se pasaban. O sea, Pablo naufragó,
lo azotaron, lo apedrearon. En una de las apedreadas de él en Listra, lo dieron por muerto. Usted sabe, lo agarraron. Antiguamente lapidaban a la gente, los lapidaban, cogían unos bloques de piedra y los mandaban sobre las personas y las mataban lapidados, apedradas, los mataban así. Una turba de gente, una multitud de gente golpeando y golpeando a un solo ser sin poder defenderse, más que quizás yo creo con sus manos cubriendo su rostro, tratando de proteger. Lo dejaron muerto en el piso a Pablo en Hechos 14. Lo dejaron tirado en el suelo, Hechos 16. Botado. Dice que la gente, los discípulos, que imagínense, o sea, viene uno y predica la palabra en un barrio, acá, y que vean que la persona que a uno le está lavando los pies y le está dando la palabra, está siendo apedreada y la tiran, o sea, sin poder uno meterse a defender ni hacer nada. O sea, más de uno diría, bien hecho. Me exhortó, ahí tiene. Los religiosos, más de un religioso yo creo que diría, más de un fariseo, se lo merece, por hereje, me exhortó. Él mismo decía, yo he sido como, en algunas versiones lo dice así, ¿no? Como un abortivo. Yo he sido de los apóstoles el más pequeño, pero soy el más grande. O sea, el tipo es un duro, porque él dice, yo he sido el más pequeño, pero he servido y también tengo que decir, porque he servido. Imagínate, se salen afuera y lo encuentran tirado en el piso y todos ya velándolo, todos ya llorándolo, los creyentes lo están llorando porque lo ven muerto en el piso. Pero dice que hay una alegría inmensa en los discípulos cuando ven que se mueve, está respirando. Lo estábamos velando y lo estábamos llorando, pero espera, se está moviendo. Y entonces se acercan y se detienen a mirar a Pablo lleno de heridas, botando sangre por todo lado, y en realidad está respirando. Y cuando lo ayudan a levantar, Pablo se sacude y dice, vamos para adentro. Pero hombre, ¿cómo así que para adentro? Para la ciudad otra vez, pero si lo acabaron de tirar, es que lo tiraron como a un despojo, o sea, lo tiraron ya muerto. Y él dice, no, yo me sacudo, me limpio la sangre y vamos para adentro a predicar. O sea, más de una persona diría, uy, no. Más de un discípulo en esta época, por algo se enfermó, pasó por este desierto, se le presentó este problema en su casa. Rara es su doctrina, hay que tener cuidado de ese pastor, de ese líder. Si le ha ido tan mal, eso debe ser por algo. Mínimo esa doctrina, hay que tener cuidado. Esa doctrina es como rara, por algo le pasó, porque la gente quiere siempre ir más allá. Imagínense donde la gente que va a llorar a Pablo está con ese corazón de decir, por algo fue, o sea, pero había gente fiel alrededor de él. Y Pablo estuvo en alta mar a punto de morirse. Pablo fue mordido por una serpiente y no se murió. Pablo fue encarcelado, fue azotado, decía, con azote y con vara. Pablo fue robado, dice, he pasado por peligro de ladrones. ¿Lo robaron? ¿Cómo? Perdón, ¿de ladrones? Dice, he sabido estar en abundancia, he sabido estar en escasez. Me he saciado, he comido hasta saciarme, pero he pasado mucha hambre. He tenido ropa que me cubre en tiempo de invierno, pero también he estado desnudo aguantando frío. He estado en cárceles, me han azotado, me han apedreado. He sufrido traiciones de los de afuera, de los gentiles. He sufrido traiciones de los de adentro, de los judíos, decía. De falsos hermanos. Espere un momento. ¿Falsos hermanos? ¿Falsos hermanos? O sea, gente que estuvo cerca de él y lo traicionó. Gente en la cual él sembró su amor, gente a la cual él le lavó los pies y le secó las lágrimas. Falsos hermanos. Falsos hermanos. Dios mío. O sea, he estado en peligro de muerte, de enfermedad, he estado solo. O sea, el tipo ha pasado
ha pasado por mucho. Cualquiera diría, si pasó por todo eso es porque lo merecen. Debe ser una joyita el tipo. No, no faltaría el que dijera, claro, como antes perseguía a la iglesia, ahora entiendo. No crean que más de uno diría, no me alegro, pero siento un fresco, porque así es la gente. Pero en medio de todo este panorama, él dice que se encuentra con gente fiel. Miren, yo les voy a decir algo. Nosotros por naturaleza humana, porque somos muy humanos, si tú sales al jardín o en la finca, por ejemplo, y tú siembras, ¿qué? Guanábanas, aguacates, lo que quieras. Tú pones determinada semilla, tú cuidas el pedazo de tierra y tú esperas que al cabo de un tiempo, según el proceso de la tierra, vas a encontrar en el mismo lugar un árbol de la semilla que tú sembraste, ¿cierto? Con frutos. Es lo que uno espera humanamente, pero resulta que con Dios las cosas son muy diferentes. Resulta que con el Señor es muy diferente, porque mucha de la gente a la que tú le siembras no es la gente que a ti te va a representar una cosecha. Muchas de las personas a las cuales tú les sirves, a las cuales tú les das, no son las personas que Dios va a usar para retribuirte a ti. Y si tú estás esperando cosecha en el lugar donde tú sembraste y te paras en ese pedazo de tierra que tú trabajaste y labraste, tal vez te puedes frustrar. Hay que entender principios bíblicos y leyes del reino, porque es que las leyes que gobiernan el reino espiritual, el reino de Dios, no está presidido por las mismas leyes de la naturaleza. Y entonces es ahí cuando nosotros nos frustramos, pero es que yo fui buen hijo, o es que yo fui buen hermano, o es que yo fui buen esposo, o es que yo fui buen padre, o es que yo fui buen pastor, o es que yo fui buen empleado, es que yo fui... ¿Sí me explico? Y mi hermano o mi hermana a vuelta me devolvió esto, o mi padre me devolvió, o mi mamá me devolvió, ¿sí me explico? O mi jefe me devolvió esto. No funciona así con el Señor. Es más, la Biblia dice que el que al pobre le da, a Dios le presta. ¿Qué quiere decir eso? Eso aplica para todo. Que cuando tú pones la semilla en un lugar donde ni siquiera hay posibilidad de que te retorne a ti una cosecha, no es por ahí, es de parte de Dios que Dios va a usar. Uno termina recibiendo bendición y honra de otros lugares. Y miren, yo se lo puedo decir con toda franqueza y con toda honestidad, porque a mí me ha pasado muchísimo esto. A mí me pasa, de verdad. Sara me decía, hay personas con las cuales uno hace clic y tiene esa empatía. Y es verdad. Por ejemplo, su amiga, gente que, aunque no comparte esa consanguinidad, es gente con la que uno se entiende y puede fluir, pero uno puede haber sembrado en otro lugar y recibir de otra parte. Y esto es lo que le está pasando al apóstol acá. Ustedes pueden ver en 1 Corintios 4 lo que acabamos de leer. Está hablando de Timoteo. ¿Qué traduce el nombre Timoteo? Timoteo, esto viene de Teo. Tiene la palabra Dios, es el que sirve a Dios, es el que adora a Dios. Timoteo es el que le sirve a Dios, es el que adora a Dios, es un adorador. Timoteo tiene ese nombre, pero Timoteo viene de una familia bien especial. Papá griego, mamá creyente, tiene una mezcla, tiene la mezcla judío-griega en su casa, en su ascendencia. Ahora, eso no es excusa para que él se tire a los griegos, porque es que los griegos eran cosas serias. O sea, los griegos profesaban que el amor entre dos hombres era más puro que teniendo relación con un hombre, mujer, mujer, hombre. O sea, los griegos se habían dedicado al culto al cuerpo. Los griegos eran de una sexualidad desorganizada, promiscuos. O sea, de allí vienen cosas buenas de los griegos, pero también viene mucha promiscuidad y mucho desorden, también mucho machismo. ¿Sí? Entonces, no fue excusa para Timoteo jalar para el lado de los griegos. Tenían las dos confluencias, o sea, sobre él venían las dos vertientes, judío y griego. Y Timoteo decide hacerle honor al nombre que él está cargando, adorar a Dios.
Entonces Timoteo es un joven que la mamá Eunice y su abuela Loida son creyentes y empezaron a sembrar la palabra en él. Por eso es tan importante sembrarle la palabra en los niños. Es una responsabilidad de nosotros sembrar palabra en los niños. Y esa responsabilidad recae no en los maestros del colegio, ni siquiera en la iglesia. La iglesia hace parte. La primera responsabilidad son ustedes, papás, los padres. Son los primeros responsables delante de Dios por empezar a sembrar semillas de Dios en el corazón de los niños. Y entonces dos mujeres influyen sobre Timoteo, Eunice y Loida. Ellas dos influyen sobre Timoteo. Timoteo solo es un joven. Cuando Pablo viene a Listra, esto está en el libro de Hechos, capítulo desde el 14, 15, 16, ustedes encuentran todo el relato, está en Listra, predicando. Esta predicación le causa a Pablo, el apóstol, que lo saquen muerto de la ciudad, apedreado. ¿Qué fue lo que hizo Pablo allí? Que hay un hombre que está paralítico, inválido, de toda la vida. Timoteo ha visto al inválido toda la vida. El joven lo ha visto, es un inválido. O sea, no son esos milagros actuados, ¿sí? De teleevangelistas que han salido muchas veces a la luz, que actúan milagros y que hacen, Dios santo, que Dios nos guarde de ese tipo de cosas, porque eso es blasfemar al Espíritu Santo. Con temor de Dios digo eso, porque hay gente que le gusta hacer show. La gente le gusta, miren, si hiciéramos cosas así, la iglesia se llenaría, porque a la gente es muy mística, a la gente le gusta todo lo esotérico, el misticismo y la cosa. No, sé que hay siervos y hay sanidades, lo sé, porque lo sé y lo he visto. Pero también sé que hay mucho show y mucha cosa extraña. Nosotros acá predicamos la palabra, es la palabra, sin quitarle y sin ponerle, porque la palabra es lo que nos edifica y lo que nos lleva a eternidad. Entonces, resulta que Timoteo ve cuando Pablo ora por el paralítico y el paralítico se levanta. Y entonces él empieza a ver el cambio en la vida de otro hombre que fue limitado en sus movimientos y de repente puede moverse. Entonces eso hace que él aún crea más, porque ve que alguien cambió el transcurso de su vida porque Dios obró en él. Pero ve aquel que fue el usado, el instrumento para traer libertad y sanidad, medio muerto. Luego ve que el hombre medio muerto se levanta y con valentía vuelve a la ciudad a seguir predicando. A pesar de la lucha, a pesar de la situación, a pesar de la dificultad, se levanta para seguir predicando. Miren, nosotros pasamos por muchas situaciones. Todos pasamos sin excepción por cosas que son bien complicadas a veces. Cosas que han dejado tendida a la gente en el piso y los han dejado tirados en el piso porque ellos decidieron ya no más. Pero nosotros, los que estamos hoy aquí, a pesar de muchas cosas, volvemos a insistir en lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Por eso estamos hoy acá. Ahora, esto sí es un ejemplo que predica y da un mensaje al reino espiritual. Nosotros seguimos hoy en pie acá. Amén. Y resulta que este Timoteo, cuando Pablo vuelve a la ciudad, encuentra que Timoteo agarró la palabra de Dios y empezó a servirle a Dios. Luego se lo llevan a él, se lleva Pablo a Timoteo con él. Y pasa un problema en Corintios, porque es que en Corintios, esa iglesia de Corintios tenía unos problemas demasiado escandalosos, demasiado bochornosos, demasiado vergonzosos, unas cosas que estaban pasando de inmoralidad, de desorden, de rebeldía. O sea, esta iglesia está bien desordenada. Miren, el apóstol Pablo dice acá, no escribo para avergonzarlos. Y fíjense que esto marca el corazón de una persona que es fiel. Pablo es fiel porque a pesar de todo lo que le pasa por el amar y servir a Dios, sigue en pie de lucha. Pablo es una persona fiel. Listo. Lo dejamos por sentado. Pablo es fiel, es leal al Señor. Ahora, dice acá, no escribo esto para avergonzar. Dice, yo no escribo esto para avergonzarlos,
dice, no escribo esto. Y esto está en el corazón de una persona cuando es fiel. ¿Qué es lo que está? Que cuando una persona que es fiel ve el error en alguien y tiene que corregir, no lo hace para avergonzar. Una persona desleal, cuando ve tu humanidad, cuando ve algo en ti, un fallo en ti, es de los primeros que salen a regar el cuento. Una persona desleal, una persona, fíjense en esto porque estamos identificando cosas. Una persona cuando es desleal, está viendo en ti por la proximidad, por la cercanía, puede ver expuesta tu humanidad, tus fallos. Y díganme quién no tiene errores. Pues es que el que diga que no tiene errores está mintiendo porque el único perfecto es él. O díganme si solo a mí me cuesta someter mi carne. Porque es que a mí sí me ha costado, o sea, llevo 30 años peleando contra esto y les digo que todos los días tengo que pelear en algo y conquistar en algo esta carne. O sea, a mí me cuesta. Gloria a Dios por la gente que no le cuesta. En serio, que por favor me ayuden ahora porque a mí me cuesta cada día. Me cuesta y me cuesta demasiado. Es una pelea constante, espíritu versus carne. Ahora, una persona cuando es fiel, cuando tiene el corazón de una persona leal, es capaz de corregirte a ti sin avergonzarte, sin exhibirte públicamente. El apóstol lo está diciendo, yo no corrijo, o esto que estoy haciendo, esta amonestación no es para avergonzar a nadie. Ahora, sigue la palabra amonestación, que la palabra amonestación en griego, nouteo, en griego la palabra amonestación tiene dos significados. Una, y es la más linda, advertencia. Dos, reprensión. Entonces el apóstol está escribiendo en primer lugar para advertir. El asunto aquí es que mucha gente cuando es amonestada persevera en la falta. Y como hay una amonestación, lo segundo que viene es corrección. Nunca el Señor, mira, Dios es tan bueno, o sea, esto es del corazón de Dios, que el Señor cada vez que quiere que nosotros seamos disciplinados o reivindicados o nos salimos del camino y Él quiere volvernos a traer a Él nunca entra de una vez con vara de corrección, o sea, de castigo, jamás. Lo primero que el Señor hace, y lo vemos acá claramente, es amonestar. Y lo primero que Él hace es advertir. Siempre el Señor advierte. Dios advierte antes. Mira, que ese trabajo no te conviene. Mira, que no te metas por esa calle. Mira, que no te juntes con fulano. Mira, que fulana no te conviene como amiga. Mira, que no está bien que pases tanto tiempo perdido en tu celular. Mira que no está bien que pierdas tanto tiempo en cosas que son de la carne, que son ocio. Mira, no está bien que seas tan desordenado en el manejo de tu tiempo, de tus recursos, de tus finanzas. No está bien. Lo primero que viene de parte del Señor es una amonestación en el significado de advertencia. Es lo primero que Dios te manda a ti, Él te advierte. Pero lo segundo que viene cuando tú te pasas por alto el semáforo naranja de advertencia es que viene una reprensión. Y es que es importante que nosotros entendamos esto, porque una persona cuando es fiel, siempre el que es fiel te ama y es capaz de decirte a ti a solas, no para avergonzarte, mira, eso no está bien. Es el conducto que la Biblia enseña. No es de que primero yo vi un error, por ejemplo, en Paulis y me voy, mira Marley, mira Matías, mira Angie, mira todo, por favor, todo, y a cada uno le voy comentando el fallo. No, imagínate, terrible. No, imagínate al otro, no, terrible. Porque es que eso es del desleal. Es que usted no sabe la clase de mujer que yo tengo. Es que usted no sabe esa arpía. Es que usted de verdad que es que no, usted supiera que esta mujer. Y la pobre mujer, cuando llega, la belleza de compadre le ha contado a todo el mundo y ha despotricado la vida de su mujer, la ha expuesto, la pone de boca en boca, la pone de aquí para allá. Dígame ya una persona, ¿cómo una persona puede superar algo que alguien ha maximizado? ¿Cómo una persona puede sobreponerse
a la calumnia, porque ya se vuelve una calumnia, porque le aseguro que la mujer en casa no es que sea, tal vez no la entiende, tal vez el problema si lo arreglaran los dos a solas sería más sencillo. Es que quien no pasa por un día. Y de por sí que las mujeres, pues las mujeres somos mujeres. La mujer es complicada, de por sí nosotras las mujeres somos complicadas, es normal. Es complejo, la forma de ser de una mujer es muy compleja, somos diferentes a los hombres en todos los sentidos. Pero dime tú, ¿cómo se levanta una persona después de que alguien ha agarrado algo de la humanidad de otro ser, sea su papá, sea su mamá, sea su hermano, sea su hermana, sea su esposo, después de que agarró y a todo el mundo le ha ido contando y lo ha ido publicando en redes sociales, en cadenas de WhatsApp, lo comunica aquí, lo comunica allá. Mira qué triste es cuando tú te enteras de que hasta en un puesto de empanadas están hablando de ti personas que a ti ni te conocen. O sea, qué triste que te vengan a decir, no, es que en el puesto de empanadas fulano, ¿y quién es fulano? No, fulano vive en el barrio X, ¿y cuál barrio? Yo nunca he ido a ese barrio. No, pero es que fulano recibió la comunicación que fulana y fulano, fulana, le dijeron, y fulano y fulana, ¿por qué supieron? No, porque el otro fulano vino y le dijo. Entonces uno dice, pero espérate, ¿cómo se sobrepone una persona? ¿Cómo se sana un corazón de una persona que, porque eso es un teléfono roto, eso es un teléfono roto, porque ya las personas no van a decir, no, es que ese día estaba de mal genio la persona, o lo que la persona está pidiendo es esto o aquello, con justa razón lo está pidiendo, no. Lo que la gente va a empezar a murmurar y a decir es que todas las mujeres son esto, o es que todos los cristianos son aquello, o es que la esposa de fulano, o es que el esposo de fulano. O sea, la gente cada vez le va a empezar a agregar más cosas. ¿Sí me explico? Esto es algo que nace en el corazón de un desleal. Y a nosotros no se nos pueden olvidar ese tipo de cosas. No podemos, porque hay cosas que Dios quita de nuestra vida. Inclusive hay personas que Dios se lleva de nuestro lado porque son personas desleales. Señor, ¿por qué se fue tal persona? Y Dios te dice, te estaba guardando. Pero con el corazón quebrado y llorando, pero fulano me traicionó, se fue desleal, yo fui súper bien, yo sembré, pero sí fue mi siembra, yo no en la pedazo de parcela, ¿dónde está el árbol? ¿Dónde están los frutos? Yo sembré con lágrimas, yo regué esta tierra, aún con mis lágrimas, yo estuve aquí frente a la parcela y el Señor te dice, eso nunca te va a dar cosecha, lo quité de ahí porque te iba a dañar más adelante a ti. Me lo llevé de tu vida porque era una persona desleal. Me lo tuve que llevar a pesar de tu dolor, porque el dolor que ahora sientes iba a ser aún mayor y más grande la herida por causa de este desleal. Cuando tú te enteras que en bares, al sol de los tragos, por allá gente está hablando de ti, te tienen de boca en boca, o sea, ¿tú cómo te sientes? Dices, pero oye, ni he entrado por allá, ni he ido por allá, no conozco. ¿Cómo se siente una persona que ponen de boca en boca? Por una cosa que alguien dice, que tal vez expone algo que pasó en la casa, se le quemó el arroz a la mujer, o no supo hacer la sopa, o qué sé yo, y por allá con los amigos al son de la cantina, de bar en bar, regando la vida. O sea, ¿qué es eso? El apóstol Pablo dice, yo tengo que corregir, voy a amonestar, pero no lo hago para avergonzar. Una persona cuando es fiel a ti, cuando es leal a ti, trata su causa directamente contigo. No hace lo contrario de empezar a hablarle a todo el mundo mal de ti para ganarse el favor de la gente, porque eso lo hace el desleal, ¿saben? Que el desleal, como se ve perdido, siempre quiere ganarse como el favor de la gente, que le den la razón. Ay sí, como dijo Maribel, y vuelvo y lo repito y tiene que quedar claro, el que es víctima, todo el mundo le debe la mujer, le debe el papá, le debe la mamá, le debe el gobierno, todo el mundo le debe. Entonces, el apóstol no tiene, en él hay fidelidad, no tiene esa clase de sentimientos. Ahora dice, ustedes tienen muchos tutores, sí, puede haber gente que les predique, y mire, ustedes abren YouTube y encuentran 1000 predicadores, pero es que estamos llenos de predicadores. Escuché la charla de fulano y aprendí esto, escuché la charla y está bien, desde que sea sana doctrina, no hay rollo en eso, pero sí o sí hay un papá espiritual,
Y para los que dicen que lo de la paternidad espiritual no es algo real, yo tengo acá, yo también peleé con eso en algún momento, pero bíblicamente tiene un fundamento. Bíblicamente hay un fundamento. Si hay un papá, si hay una mamá espiritual, si lo hay, es la persona que engendra según el Evangelio, ¿no? Lo dice la palabra. Porque hay mucha gente que dice, es que yo no, y el Señor Jesús decía, no le llamen padre a nadie. Padre solo es Dios, padre en el sentido de Abba, padre. Pero hay padres espirituales, y los hay una mamá espiritual, hay un papá espiritual, como quieran ustedes, pero lo hay según la palabra. Luego dice, mi amado y fiel hijo en el Señor, no era de su carne. El apóstol Pablo no, hasta donde yo sé, no sé si ustedes tienen otra noticia, pero hasta donde yo sé no tuvo hijos. Hay un problema serio en Corinto. Miren, cuando hay problemas en medio de una situación y uno necesita la intervención de alguien, uno no puede mandar a una persona infiel. Tú tienes un problema con algo o con alguien, y si tú metes a una persona que no es de tu confianza, tú te expones a que te traicione, ¿no? Un ejemplo, una consejería matrimonial. Una consejería matrimonial o emocional no se la puede dar cualquiera a una pareja. No es así. Porque hay gente que saca provecho, es decir, se lo contó a la amiga, o el amigo se lo contó al mejor amigo de que tenía problemas con la esposa. Esto pasó. Y el tipo tomando le contó que tenía problemas con la esposa y que ella era muy gorda y que ella peleaba mucho. Pero al amigo que estaba recibiendo toda la información no le parecía tan gorda, no le parecía tan peleona, antes todo lo contrario, le parecía amable, le parecía muy agradable, le parecía muy bonita, todo eso. Y el amigo que se vivía quejando de la mujer, perdió a la mujer porque al que le estaba abriendo su corazón aprovechó toda la situación y la brecha que estaba abierta y le cayó a la mujer cuando ellos estaban en el peor momento. Cuando uno tiene un problema, uno no manda a cualquiera que le ayude a arreglar el problema. Cuando uno está en medio de una situación complicada, uno busca ayuda de una persona cuando esa persona es fiel, cuando es leal. Uno no puede buscar ayuda con una persona desleal. No se puede. No se puede buscar ayuda en un desleal. Acá el apóstol Pablo está mandando a solucionar. ¿Pero por qué mandó a Timoteo? ¿Pero por qué otra vez Timoteo? Y luego lo manda a Filipos. ¿Y por qué Timoteo? Pues porque Timoteo es fiel. Tú no puedes contar para solucionar problemas cuando hay una persona infiel. No, si manda a Timoteo allá y es el desleal, mínimo se va allá a la iglesia de Corinto y dice, bueno, ¿qué les está diciendo? Ya iba para allá. ¿Qué les está diciendo el apóstol? Que muchos chicharon, no, tranquilo, usted le quitó a la mujer a su papá, pues quítense la vieja, eso no pasa nada. Porque uno de los problemas grandes que tenía Corintios era que el hijo le había quitado a la esposa al papá, había deshonrado al papá quitándole a la mujer. Eso era allá habían problemas serios y toda la gente feliz con ese tema, o sea, como si nada. Y el pobre hombre que le había quitado a la mujer, su propio hijo lo había traicionado en medio de toda la situación, y la gente como si nada. Timoteo tiene que ir a ponerle frente a todas estas cosas. Timoteo conoció a Pablo cuando tenía 20 años aproximadamente, dicen los historiadores. Era un joven de 20 años. Por eso el apóstol le dice que ninguno te menosprecie por ser joven, al contrario, sé ejemplo de los creyentes en lo que es palabra, en lo que es lectura, en lo que es fidelidad, sé ejemplo. Y el tipo dice, ¿qué voy a ser ejemplo? Me menosprecian porque tengo 20 años, a mí me vale 5. Y el hombre se metió, imagínense, para que manden a un muchacho, a una persona joven, todavía joven, a solucionar problemas tan serios y tan delicados en una iglesia. Confiaban en él, porque era una persona fiel. Dice, mi hijo amado, fiel, es fiel. Mandaron a solucionar los chicharrones a Timoteo, una persona que era fiel, una persona que era leal, una persona que estaba de corazón con el apóstol, que lo veía como su autoridad. Otro llega, un desleal llega y dice, miren, ¿saben qué pasa? Les voy a abrir mi corazón. Hay un punto donde la gente se cree igual. Nunca nosotros podemos creernos iguales.
a nadie. O sea, cada uno es diferente en su don. Pero jamás un hijo va a ser igual a un padre, tenga los años que tenga. Tenga uno hijos y tenga nietos, y si su mamá está con vida, nunca yo voy a ser igual a mi mamá. O sea, es imposible. Es imposible, tengo hijas grandes y yo soy igual a mi mamá. No, yo no soy igual, mi mamá es mi mamá. Es imposible, nunca. Hay una época en los discípulos, hay una época en los estudiantes, hay una época en los hijos, hay una época donde empiezan a crecer y ya empiezan a hablarle a los papás de igual a igual. Les hablan de igual a igual. Yo puedo hablar con usted todo lo que yo quiera. Y se sientan de igual, crecen y se sienten de igual a igual. En este punto Timoteo había crecido, pero nunca se consideraba igual a Pablo. Jamás se consideró igual al apóstol. Él entendía, yo soy Timoteo, el siervo, la oveja, soy el hijo, él es mi mentor, él es mi padre espiritual también, y lo mandan a él a esa situación. ¿Qué hizo Absalón? Lo que decía Mari. ¿Qué hizo Absalón? Absalón, ¿qué hizo? Vio los problemas que habían dentro del reino, tenía un corazón dañado, contaminado, porque miren, hay algo acá que tenemos que entender, y es que una persona para ser fiel tiene que tener su corazón sano. Nunca una persona con un corazón herido, lastimado y dañado puede dar fidelidad. Yo lo comprobé, yo lo he visto. Nunca una persona cuando tiene el corazón dañado, cuando tiene el corazón herido, cuando no tiene su corazón sano, no puede ser fiel. Cuando una persona no tiene el corazón completamente sano, le es como imposible ser leal, ser fiel, porque siempre está fluyendo desde la amargura, desde las heridas, desde el resentimiento, desde el enojo, ¿sí me explico? Entonces, algo que vemos en el corazón de Timoteo es que tiene un corazón sano. ¿Qué vemos en el corazón de Absalón con respecto a su papá de sangre? Acá no estamos hablando del mentor, no estamos hablando solamente del rey de Israel, porque sería terrible también, ¿sí? Pero aparte de ser su rey, es su papá. Y él ve todas las situaciones que están pasando dentro de la ciudad, dentro del reino, y Absalón lo que hace es pararse a la entrada. O sea, la gente iba a ver al rey, iban a entrar a ver al rey, y él se paraba antes, puso un lugar antes de que llegara la gente a pelear, a llevarle los asuntos al rey, y él se paraba antes y le decía, ven, cuéntame. Pero es que no era cuéntame, es que era él se lanzaba sobre la gente, los abrazaba, los besaba, porque el rey siempre estaba en su trono, esperando que la gente se inclinara, lo honrara, lo reverenciara, era el protocolo. Pero Absalón sale a donde está la gente, los abraza, los besa, se inclina a ellos. Cuéntame, ¿qué tienes? El rey no te besó, el rey no te abrazó, el rey no se inclina a ti. Cuéntame, ¿cuál es tu...? El rey no hace eso, yo sí lo hago. Yo soy príncipe, yo lo estoy haciendo. ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes un problema? ¿Un deudor, un acreedor? ¿Qué es lo que yo te soluciono? Y le solucionó a la gente. Y empezó a darle a la gente lo que la gente quería recibir. Respuestas, a embolsillarse a todo el mundo. De esta manera Absalón empezó a ganarse el corazón de la gente, de una manera desleal. Porque ¿qué era lo que tenía que hacer Absalón? Hermano, quítese de ahí. Deje que la gente vaya, el rey es el rey. Sí, usted es muy bonito y todo lo que usted quiera porque si es lindo, tiene una melena divina, porque tiene un pelo divino. O sea, envidiable su cabello, su presencia espectacular porque el tipo se dice que era súper simpático. Si tú eres muy bello y todo, pero quítate de ahí que hay un rey que peleó las 1000 batallas, que le sirve al Señor, que es el ungido del Señor. Quítate y deja que la gente llega. Es como cuando la gente llega a la iglesia. Es como cuando una persona llega a la iglesia. Yo siempre, cuando hay jóvenes y jovencitas que traen al amigo del mundo y están ahí como en su carreta, yo les digo, oye, quítate del medio. Porque es que eso acaparan, quieren acaparar a la persona y para que yo suelta, deja que la persona conozca de Dios, porque tú te estás metiendo en medio de esta persona y Dios, y lo que esta persona necesita es conocer a Dios para que su vida cambie. Pero si te está mirando todo el tiempo a ti, nunca va a conocer a Dios. Eso es un error y la gente no entiende. Eso es deslealtad, ¿saben? Eso también es deslealtad. Y Absalón tenía un corazón desleal, cosa que no tenía este hombre, bueno, este joven.
Ahora, el apóstol más adelante, si ustedes lo miran en el verso 21, dice: ¿qué ustedes prefieren? ¿Que vaya a verlos con látigo o que vaya con amor y con humildad? ¿No sé, lo leen ahí? Verso 21. ¿Ustedes qué Pero espérense, al comienzo no les digo que no quería avergonzarlos. ¿Cómo así que ahorita? No les escribo para avergonzarlos, o sea, empieza como tierno. Esto es una amonestación, yo no los quiero avergonzar. Y a lo último les dice: ¿cómo quieren que yo vaya? ¿Cómo quiere que lo trate? Sí, así como cuando uno a los hijos les advierte: bueno, mi amor, me recoges este relajo ya aquí, por favor recoge tus juguetes, tiende la cama, no sé, ya mi amor, por favor, vete a dormir. Bueno, ¿cómo quieres? ¿Cómo hacemos acá? Entonces el apóstol ya llega a ese punto de decir: bueno, o sea, no quiero avergonzarlos, pero la amonestación, como tiene dos significados, advertencia y corrección, dice: bueno, ustedes dicen, o sea, aquí escogen ustedes, o cómo nos vamos, o es con amor, o es con vara. Sí, o sea, o es con amor y humildad que yo voy a ir a verlos, o quieren que los castigue. O sea, ¿cómo es que aquí, cómo solucionamos? Y es verdad. Porque el que es fiel y leal es capaz de corregirte a ti con amor, pero si ve que tú te estás desviando del camino, también tiene que sentar una posición radical y decir: bueno, ya. Porque tú no puedes ver a alguien que tú amas yéndose camino al despeñadero, ver cómo se está tirando su vida y la está botando a la basura, y tú hacer como si no estuvieras viendo. Esto es un error. No hay amor. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, dice la Biblia. Uno no puede ver a una persona que está dañando su cuerpo, que está dañando su vida, y uno puede verla ahí al lado de uno. Pues sí, la salvación es individual, que cada uno mire. No, espérate, porque si tú eres fiel, si tú eres leal a esa persona, tú vas a usar de tu amor, no para avergonzar, ni humillar, ni denigrar públicamente, pero sí para llamar a solas a esa persona y decirle: estás obrando mal, vas a dañar. Eso es la amonestación, es un regaño con amor, es una advertencia: mira, si tú sigues haciendo esto, las cosas se van a poner complicadas. Yo no sé, tú tienes que librar tu responsabilidad delante de Dios, porque Dios, si tú no lo haces, te lo va a demandar a ti. Ahora, quiero que miren Filipenses 2:19. Vamos a verlo si quieren en la Reina Valera. Sí, vamos a mirar Filipenses. Vamos a ir hasta acá porque sé que el tiempo ha corrido. No, ¿cuánto tiempo llevamos? Sí. Ok, ya vamos a terminar. Filipenses 2:19 dice lo siguiente, vamos a leerlo hasta el verso 22, voy a leerlo en la Reina Valera. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Y por qué otra vez Timoteo? ¿Por qué otra vez? A Corintios, otra ahora a Filipenses. ¿Y por qué siempre le dan a tal persona? ¿Y por qué siempre quieren bendecir a tal? Porque pues es la persona fiel, porque se gana un corazón más especial en el corazón, porque es fiel, porque es la persona confiable, porque no uno involucraría en un problema que uno tiene a una persona diferente a esa, porque es una persona de su corazón y de su agrado, es fiel. Acá vemos que el apóstol otra vez está hablando de Timoteo y dice: a ninguno tengo del mismo ánimo. Es decir, hay muchos, pero ninguno es como Timoteo. Mire, la fidelidad, cuando una persona es fiel, brilla. Cuando una persona es fiel, sobresale. Cuando una persona es leal, tiene una gracia especial de Dios que nadie se la puede quitar. Dice: a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese. Ninguno es como Timoteo. O sea, el que es fiel se convierte en una persona única. Único. El que es fiel es una pieza única. El que es fiel sobresale. El que es fiel no es gente del montón, hay muchos. Desleales, todo el mundo, o sea, es así.
Pero el que es fiel se convierte en una pieza única, se vuelve una persona exclusiva, una persona valiosa. Cuando uno encuentra una persona fiel, de verdad, yo en este tiempo, de verdad que sí, en este tiempo más que en cualquier otra época valoro tanto la lealtad en la gente, porque he vivido tanta deslealtad y respira, o sea, como que uno la percibe tan fácil, la deslealtad en tantas personas, que cuando uno conoce a una persona leal, uno dice, o sea, mi corazón como que, o sea, el corazón se enciende, porque hay gente leal, porque hay gente fiel. El corazón de uno, a pesar de que uno diga, esta persona, sí, obvio, comete estos errores, o sea, pasa esto, pasa sus crisis, sus momentos, pero es una persona así. O sea, así conmigo, o sea, que uno sabe, está acá, leal, leal, leal de corazón. Dice que ninguno es como Timoteo, ninguno, o sea, puede haber muchos, pero ninguno, eso lo hace único. Dice que sinceramente, que tan sinceramente se interese por ustedes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que había, acá lo dice el apóstol, porque cada uno está buscando lo suyo. El problema no es que se interesen en una persona. El problema no es que se interesen en ti. Acá el apóstol está diciendo, hay muchos que se interesan, pero ninguno hay como Timoteo que se interese de la manera que él lo hace, porque lo hace con un corazón sincero. El que es fiel tiene un corazón sincero. El que es leal lo hace, no como dice acá el apóstol, buscando lo suyo. Había gente que se acercaba a la iglesia de los Filipos, los filipenses. Había gente que se les acercaba a ellos, pero no lo hacían con honestidad. Se acercaban más bien mirando a ver qué podían quitar de ellos. El hecho no es que alguien se interese en ti se puede interesar mucha gente. A ti te pueden hacer cambio de luces muchas personas, sí, te pueden hacer cambio de luces, te pueden picar arrastre, te pueden arrastrar el ala, o sea, mucha gente se puede interesar. ¿Ah? ¿Que no? Bueno, el tipo de estamos vigilando. Pero a muchos les sale gente que se interesa. ¿Y por qué se interesan? ¿Y cuál es el interés? Porque una cosa es que se interesen en mí y otra cosa es que se interesen buscando mi bienestar y lo hagan sinceramente. Que se interese gente, no. Eso salga aquí nomás, que cualquiera le puede interesar, tranquilas. A las mujeres, bueno, a los hombres sí no lo siento. A todas las mujeres que están acá, los hombres sí lo siento. Pero en serio, no más que salgan, no más que vayan a cualquier lugar donde haya mucha gente y las puedan mirar y ver a ustedes y se pueden interesar en cualquiera de ustedes. Se interesan, créanme que se van a interesar. El asunto es por qué se van a interesar, qué es lo que quieren, qué es lo que van a buscar, lo suyo propio. ¿Ah? No es que se interesen, es que se interesen sinceramente. Una persona fiel se interesa en ti con un corazón sincero, porque procura tu bienestar, que es lo que dice acá, procurando bienestar, procurando bendecir tu vida, procurando que tú estés bien, buscando tu bienestar, tu estabilidad. Entonces, dice él que, hablando de él, dice que él es una persona íntegra. En otra palabra, en otra versión de la Biblia dice que con entereza de carácter. Dice, ustedes saben quién es él. Y acá en esta versión Reina Valera lo dice. Ustedes saben cómo es él. A los de Corintios también les dice, ustedes saben cómo es él. O sea, es que Timoteo, cuando es fiel y leal, se ganó una buena fama, una buena reputación, que fue lo que le pasó a Ruth. En lo que leíamos la semana pasada, todo el mundo sabía, esta vieja es una vieja para las que sea, o sea, esta mujer es leal, esta mujer es fiel. Lo mismo ocurre aquí con Timoteo, el apóstol lo dice, ninguno es como él, que tiene ese ánimo. Ahora, más adelante dice, con esto terminamos, del 25 al 30 dice, ahora bien, ya les habló de Timoteo, ya les envió a Timoteo, luego dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles también de vuelta a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para atender mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido
Porque ustedes se enteraron de que estaba ¿cómo? Estuvo enfermo. Pero ¿qué pasa? Dice, en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte. No, espere, no solamente se enfermó, casi se muere Epafrodito. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Mandaron a Epafrodito para suplir la necesidad del apóstol. Pero ¿quién era Epafrodito? O bueno, ¿qué se traduce de Epafrodito? ¿Qué es lo que se traduce del nombre Epafrodito? Epafrodito se traduce como amable, ameno, servicial, amistoso. Epafrodito, ¿qué nombre tan Epafrodito? ¿Qué nombre tan feo con un significado tan lindo? Sí, un tipo que tiene nombre, pero no solamente tiene nombre. Resulta que él está a más de 1200 kilómetros de distancia donde está el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con Pablo en ese momento? Pablo cayó preso en Roma, está preso en Roma. Y mandan a Epafrodito para suplir la necesidad del apóstol, para que le sirva, para que lo acompañe, para que lo ayude. Pero si él está en la cárcel, llega Epafrodito y dice, ¿hoy es día de visitas? Acá estoy. Se acaba el día de las visitas y por lo general el día de que se acaba la visita es visita y sale de su casa. Epafrodito le dice, no, es que yo no vengo solo de visita, yo vengo a apresarme juntamente contigo. ¿Cómo? Si la gente lo que menos quiere es estar cerca de alguien cuando tiene problemas. La gente infiel, la gente desleal cuando ve que alguien está problemado, lo que más fácil es, ay, cómo lo siento, ay, terrible tu pérdida, ay, lo siento tanto, lo siento. No, hay acompañantes y hay dolientes siempre en todo funeral. Hay gente que lo está doliendo y lo está gimiendo y lo está llorando. Y hay gente que solamente va por el agua aromática y el tinto que dan en las funerarias. Sí, es la verdad. Epafrodito no vino por el agua aromática que dan. Epafrodito vino a quedarse juntamente con el agua. O sea, ¿quién quiere perder? ¿Quién quiere perder en su sano juicio la libertad por aquel que está preso? No. Este hombre es un hombre fiel también. El apóstol ha sembrado en muchos y recogió. Epafrodito, Timoteo, pocas personas, pero recogió con creces lo que él había sembrado. Fíjense ustedes que llega este tipo y hace alarde de su nombre y se queda con el apóstol en la cárcel, se queda en Roma, se queda con él, se queda para servirle, pero camino a Roma, cuando él va de camino a Roma, no había avión, no hay tren, no hay transporte como lo conocemos ahorita. El hombre cae en una enfermedad impresionante, no se sabe qué es lo que le pasó, como una infección, yo qué sé, pero el tipo queda a punto casi de morir, prendido en fiebre, enfermo, tendido en fiebre, y él dice como quiera, enfermo y todo, llego a donde está Pablo, me estoy muriendo pero llego a donde está Pablo. O sea, esto es una locura. Si la gente le da una gripe y no va a la iglesia, si a las mujeres les da a veces cólicos y no van a la iglesia por los cólicos, como si a todas las mujeres no nos dieran cólicos, les da un dolor de cabeza, hace frío, no van a la iglesia, llueve, no van a la iglesia. O sea, todo es negociable frente a las cosas de la iglesia. Epafrodito dice, estoy muriéndome, pero como quiera muriéndome llego, así me muera en los brazos del apóstol, pero allí le llego. Como quiera yo llego, en serio, pero llego. Y llegó. Ya estuvo con él. Pero luego dice el apóstol que aún por la causa, lo acabamos de leer, por la causa del evangelio casi pierde la vida también Epafrodito. O sea, este tipo pasó por todo por estar cerca del apóstol Pablo. Aquí vemos el ejemplo de personas que son leales. ¿Hasta dónde tú llegarías? ¿Hasta dónde tú llegarías para servirle al Señor? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar tú para Dios? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para Dios? Porque es que es fácil servirle a Dios cuando estamos bajo techo. Es fácil servirle a Dios cuando todos estamos calienticos acá tomándonos el café, cuando estamos en un plan familiar. ¿Qué estás dispuesto a tú sacrificar para servirle a Dios?
¿Ustedes no creen que ya es como tiempo? Porque él le dice, yo enseño por todos lados, le dice en la carta a los de Corinto, ustedes saben que yo enseño por todos lados, ustedes saben que yo enseño por todos lados. ¿Qué están dispuestos ahora ustedes, como ovejas y discípulos, a sacrificar para el Señor en honor de servirle a Él? ¿Cómo están dispuestos ustedes a agarrar esos 5,000 o 2,000 que el Señor les dio, o 1,000, qué sé yo? ¿Qué están dispuestos ustedes a hacer para el reino de Dios en este tiempo? ¿Qué están dispuestos? ¿Cómo están dispuestos ustedes a demostrarle la fidelidad a Dios? Porque la fidelidad se prueba en los momentos de dificultad. La fidelidad se prueba en los momentos de escasez, de caos, de persecución. La iglesia ha crecido, la mayor vez que ha crecido la iglesia a lo largo de la historia es cuando más la persiguen, cuando más la oprimen. Y estamos viviendo un tiempo de persecución como iglesia. Pero a veces parece que la iglesia se acomodó a la persecución y en vez de decir persíganme, me rindo, y terminan caminando para el otro bando. Terminan sirviéndole al otro bando. O caminan con un pie allá y otro acá. Miren, es tiempo de que nosotros seamos leales con Dios. Así como Él demostró lealtad en la cruz, muriendo por nosotros, también ya es tiempo de que nosotros demostremos lealtad. ¿Usted estaría dispuesto a ir a la cárcel por predicar? En este país no llevan a nadie a la cárcel por predicar a Cristo. Qué bueno. Pero hay países donde llevan la gente a la cárcel por predicar a Jesús. Hay gente que los llevan a la cárcel por predicar a Cristo. Les quitan las Biblias.